Padre, queremos encomendar en tus manos este momento. Gracias, Señor, por las instalaciones que nos has dado. Gracias por todos los hermanos que cooperan para que esta transmisión sea una realidad. Gracias por los hermanos de Dunamis que han estado preparando cada domingo las alabanzas y nos sentimos contentos, Señor. Nos sentimos contentos de poder estar aquí en contacto con nuestros hermanos para alabanza de tu nombre y de tu gloria. Y queremos ahora, Padre, que vamos a abrir tu palabra, contar con tu bendición, tanto para mis hermanos que escucharán, como tu siervo que estará predicando. Gracias, Señor, por lo que tu Espíritu Santo hará en ellos y en mí. Y gracias por la intercesión que el Señor Jesucristo tiene a favor de todos nosotros, su pueblo. Gracias. En el nombre de Jesús de Nazaret dejamos esta oración. Amén. Hace años leí o escuché, no recuerdo que si lo escuché o lo leí, pero la frase de que la Biblia es el manual del fabricante es una frase que trata de responder las preguntas. ¿Quién creó al hombre? ¿Cómo fue creado el hombre? ¿Por qué fue creado el hombre? ¿Y para qué fue creado el hombre? Cuando vemos la Biblia como un manual del fabricante, pues podemos entender que esas preguntas tienen respuesta en este libro. Ahí tú sabes quién creó a quién creó al hombre, por qué fue creado el hombre, cómo fue creado el hombre y para qué fue creado el hombre. Y en la Biblia también se pueden encontrar respuestas a aquellas preguntas que la humanidad se ha hecho, pues de lo que yo recuerdo, desde Platón. Se estaban ya preguntando los seres humanos: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para qué estoy aquí? Y al morir, ¿a dónde voy? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Y a dónde voy? Estas preguntas pueden encontrar respuesta aquí en la Sagrada Biblia, nuestro libro sagrado. ¿Por qué? Porque podemos verlo como el manual del fabricante. Pero creo que tenemos que ampliar nuestra visión acerca de este libro. Es como si yo te dijera, cuando tú compras un carro, cualquiera que sea la marca, encontrarás en su cajuela interna un manual para que puedas conocer cómo funciona el vehículo y puedas incorporar toda instrucción para el buen funcionamiento del vehículo. Pero tú y yo entenderemos que ese manual que está ahí colocado en la cajuela del interior del vehículo no te dice lo que es la compañía, no te dice cuáles son los objetivos de la compañía, no te dice cuál es la visión, la misión de la compañía, no te dicen cuáles son las estrategias, no te dice mayor cosa más que cómo funciona tu vehículo. Este libro podemos verlo como un manual del fabricante y cómo debe de funcionar mi vida. Pero yo te dije la semana pasada que la Biblia es un registro de personas, que se hizo de personas, de familias, de pueblos, de naciones y de acontecimientos que Dios quiso que se quedaran registrados en este libro maravilloso. Entonces, más allá de las respuestas que tenga la Biblia que dar tocante a nuestra individualidad, nos está mostrando el plan de Dios que Él tiene para la humanidad. Va más allá, podríamos calificarlo como un plan de gobierno de la humanidad, que es algo más que un manual. O sea, esto va más allá, porque la Biblia te dice que la existencia del hombre
comienza con Dios y la existencia del hombre termina con Dios. Eso lo puedes ver en el libro de Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, cuando Dios dispone a hacer al hombre conforme a su imagen y semejanza y Dios lo crea. Este libro te dice que el origen de la vida comienza con Dios, el origen del ser humano, y el origen y la vida del ser humano concluye con Dios. Cuando en el capítulo 20 del 11 en adelante, ahí se nos dice que el mar entrega a sus muertos, la muerte entrega a sus muertos, el Hades entrega a sus muertos, y todos ellos comparecen ante la persona majestuosa del Señor Jesucristo, que estará sentado en el gran trono blanco. Entonces, este libro, encontramos el plan que Dios tiene para la humanidad. Dios dirige la humanidad. Ya han pasado milenios, pero Dios no tiene prisa. Para Él, según los cálculos que nos dice la Biblia, pues habrán pasado 7 días, según la contabilidad. De acuerdo a los estudios que hacen los judíos, ellos más o menos opinan que la creación del hombre tendrá unos 7,000, 8,000 años. Por ahí andan las cifras. Si para Dios 1,000 años es como un día, pues irá una semana para Dios. Para nosotros es mucho tiempo. Esos cálculos que hacen los científicos y que mandan la humanidad hasta millones y millones de años, pues ya es asunto de ellos, ¿no? Yo te comparto lo que los judíos, el cálculo que le hacen en cuanto a la historia del hombre aquí en la tierra. Bueno, por esta razón de lo que te estoy diciendo, de que la Biblia tiene el registro de personas, familias, pueblos, naciones, acontecimientos que van desarrollando el plan de Dios para la humanidad. Entonces, si la vida comienza con Dios y la vida termina con Dios, es necesario que tú y yo hagamos de Dios nuestra realidad. Nuestra realidad. Todo lo que vemos en el plano material se va a ir, va a ser destruido. De tal manera que el Señor te anima a poner la mira en las cosas de arriba, a buscar las cosas de arriba, a poner tu atención en las cosas de Dios y no en las de los hombres. Yo entiendo que va a haber una tensión muy grande entre hacerle caso a Dios en su palabra o hacerle caso a todo lo que me rodea. Yo entiendo que hay una tensión muy fuerte. Pero lo que yo he tratado de animarte en estos domingos es que tú hagas de este libro algo personal, que es Dios el que a través de este libro se comunica contigo. Ese es el anhelo que he tenido en todo este tiempo que he estado predicando, que esta revelación que está aquí se haga personal. Dios y tú y Dios. Porque finalmente así son las cosas. Por ejemplo, ¿por qué decimos que Dios es nuestra realidad? ¿Por qué? ¿Por qué decimos eso? ¿Nada más porque al pastor se le ocurrió? Dios es nuestra realidad porque Él es el origen de nuestra vida. Por eso es nuestra realidad. ¿Quién te abrió espacio en la existencia? Tú supones que fue porque tu papá con tu mamá tuvieron relaciones y fuiste engendrado y fuiste concebido. Y por esa razón es que estás acá. Pues desde un punto de vista natural, de procreación, sí. Pero quien decidió que ese ser que se engendró, ese pequeño ser
que fue engendrado se llevara a cabo fue Dios. Dios es el dueño de la vida y Dios es el dueño de la muerte. Las almas le pertenecen a Dios. Así que el origen de tu vida, quien te abrió espacio en la existencia, fue Dios a través de tus padres. Eso sí, fue Dios a través de tus padres. Y a través de tus padres, o a través de nuestros padres, tú y yo estamos presentes. Por eso estoy diciendo que Dios es nuestra realidad. ¿Por qué digo que Dios es nuestra realidad? Porque Dios es nuestra razón de ser. ¿Qué quiero decir con eso? Que si tú y yo estamos vivos ahorita, es porque Dios así lo ha dispuesto. Si ya hubiese sido el tiempo de que tú y yo partiéramos, ya no estaríamos acá. Dios es la razón de nuestro ser. Si tu corazón late y tus pulmones respiran y todo tu cuerpo funciona, es porque Dios así lo ha determinado. Personas que han ido al cielo y que han regresado y nos han dado testimonios, y esos testimonios los encontramos en YouTube, hay algo en lo que ellos coinciden, que les han dicho: aún no es tu tiempo, aún no es tu tiempo, aún no es tu tiempo. Esto a lo que estoy haciendo referencia es un dato adicional, que no por eso estoy diciendo que Dios es la razón de nuestro ser. Es porque la Biblia lo dice. La Biblia lo dice que Dios creó de la nada las cosas que existen y que es por su palabra que son sustentadas. Tú y yo no nos desvelamos si el frijol crece o no crece en las noches. Tú y yo dormimos y creemos que las peras crecen, que las manzanas se dan, que los mangos van a aparecer, que los plátanos también, las sandías, la piña, lo mismo que las hortalizas y los granos. Hay alguien que se encarga de todo eso que tú y yo no somos. Es Dios a través de los medios que Él ha establecido. Si tenemos aire, si tenemos agua, si tenemos alimento que la tierra está proporcionando, es porque Dios lo permite, y gracias a eso es que tú y yo pues podemos decir que Dios es la razón de nuestro ser. Por eso decimos, o yo les animo a que hagan de Dios su realidad, porque Él es el origen de su vida, Él es la razón de su ser, y Él debe de constituirse en el propósito de su existencia. ¿A qué me refiero con que Dios debe de constituirse el propósito de nuestra existencia? Pues que debemos de vivir para Él. Con eso no estoy diciendo que todos tienen que ser pastor, ni misioneros, ni evangelistas, ni profetas. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que Dios debe ser el propósito de tu existencia como padre, como madre, como esposo, como esposa, como trabajador, como empleado, como dueño de algún negocio, como taxista, como el que vende pepitas en el mercado. En donde quiera que sea tu accionar en la vida, Dios tiene que ser el propósito de tu vida. Y Dios tiene que estar presente en tus pensamientos, sentimientos, motivaciones, actitudes, intenciones, deseos, pasiones, imaginación. Dios tiene que estar presente ahí, si es que tú quieres que sea tu realidad. Si nada más Dios aparece en tu mente cuando tienes problemas, como hay mucha gente que cuando tiene problemas es cuando se acuerda de Dios. Pasaron los problemas, se olvida de Dios. Te pongo un ejemplo. Cuando ocurrieron el atentado en las Torres Gemelas allá en los Estados Unidos de Norteamérica, el 11 de septiembre, que creo que fue del 2001, el siguiente domingo estaban abarrotadas las iglesias. Pasaron unas semanas y el nivel volvió a su anterior contabilidad o estadística. Sí, porque así es el ser humano. Se acuerda de Dios cuando tiene problemas.
Hacer de Dios el propósito de mi existencia significa que no me acuerdo de Dios cuando tengo problemas. Me acuerdo de Dios al despertar y al anochecer. Tengo presente a Dios durante todo el día. Tengo presente a Dios cuando estoy pensando cosas malas y quito las cosas malas. Tengo presente a Dios cuando estoy sintiendo cosas que no son correctas hacia el prójimo y lo arreglo. Tengo presente a Dios cuando estoy propenso a decir una mentira y me abstengo de ella y digo la verdad. Eso es hacer de Dios el propósito de mi existencia. ¿Para quién vivo? ¿Para quién vivo? Pues es para Dios. Pero esto que te estoy diciendo, no toda la gente ni está de acuerdo, ni le conviene, ni lo hace. Bueno, ya es asunto tuyo, ¿no? Yo te he tratado de mostrar aquí a través de la Biblia y a través de experiencias que Dios debe ser nuestra realidad. ¿Por qué tiene que ser el origen? ¿Por qué tiene que ser nuestra realidad Dios? Porque Él es el origen de nuestra vida, es nuestro creador. ¿Por qué tiene que ser Dios nuestra realidad? Porque es el que sustenta nuestra vida, es nuestro sustentador, es la razón de nuestro ser. ¿Por qué tiene que ser Dios nuestra realidad? Porque Él debe de ser el propósito de nuestra existencia, porque Él va a ser nuestro juez. Entonces, si tú y yo algún día compareceremos ante el Señor Jesucristo, algún día compareceremos, conviene, por todas las formas donde quieras verlo, estar en buenas relaciones con Cristo, definitivamente. Bueno, quiero compartirte unos pasajes y voy a pedirte que vayamos a Lucas capítulo 12, versículo 13 al 21. Del capítulo 12 de Lucas. Dice así la palabra de nuestro Dios. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? ¿Quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. ¿Qué haré? Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros, los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Repito el 19. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has guardado, ¿de quién será? Así es aquel que hace para sí tesoros y no es rico para Dios. Aquí tenemos la historia de un hombre, según el relato del Señor Jesucristo, de un hombre que estaba sometido a las normas del mundo. Y conforme a lo que pensaba la sociedad en la que él vivía, él se normaba, él se dirigía. Ustedes ven aquí el hombre que está comprometido con sus intereses personales e intereses particulares. Es un hombre que está pensando en sí mismo y le dice a su alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos días. ¿Y a qué anima a su alma? Alma, repósate, come, bebe y regocíjate. Esta es una persona
que no tiene a Dios como su realidad. Es una persona que está siendo dirigida por los valores terrenales, temporales, materialistas, carnales. Esa es su realidad, esa fue su realidad. ¿Y cómo evaluó el Señor Jesucristo a las personas que viven de acuerdo a estos criterios? ¿Cómo los evaluó el Señor Jesucristo? Pues le dijo: necio, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has ganado, ¿de quién será? ¿Sí te estás dando cuenta aquí? Que el horizonte de este hombre quedaba en el marco de lo temporal. Ante esa perspectiva de prosperidad que tenía, en ningún momento toma en cuenta al Creador. El hombre está pensando solamente en sí mismo. Y una vida egoísta difícilmente va a tomar en cuenta a Dios, porque Dios hace que el hombre salga de su egoísmo. Pero el hombre egoísta únicamente le importa lo que tiene que ver con él. Le interesan sus cosas personales y sus beneficios particulares. Ese es. Entonces, muchos bienes tienes. En sus bienes estaba su seguridad, porque le dice: muchos bienes tienes guardados para muchos días. Y entonces no es Dios su seguridad, son los bienes su seguridad. Y su seguridad, representada en los bienes, provoca su placer, porque dice, ¿qué le dice a su alma? Repósate, come, bebe y regocíjate. ¿Y Dios? No, pues Dios está a un lado. Bueno, yo te estoy animando a que hagas de Dios tu realidad, porque Él es el origen de tu vida, la razón de tu ser y el propósito de tu existencia. Y Él es tu creador, tu sustentador y tu juez. Y algún día tendrás que comparecer ante Él. Hay otra historia que se encuentra una o dos páginas adelante del pasaje que vimos, y está en Lucas capítulo 16. Y esta no es una parábola, esta es una historia. La parábola es como si fuera un cuento que tiene una ilustración que compartir, una enseñanza que aclarar a través de ese relato. Pero esto ya no es un cuento o una parábola, es una historia real, porque ya aquí se hablan de personajes. Y dice en el versículo 19: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. ¿Qué aconteció? Lo que le tiene que acontecer a todo ser humano, que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Pero fíjate también que el rico también murió, o sea, pobres y ricos mueren. ¿Y qué le pasó al rico? Fue sepultado. Versículo 23: y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Hasta ahí dejemos la lectura. Yo te animo que si quieres leerla, pues continúas después de concluir el mensaje. Pero lo que te estoy tratando de ilustrar, hice una pregunta: ¿por qué razón tenemos que hacer de Dios nuestra realidad? Te dije una razón: porque Él es el origen de nuestra vida. 2, porque Él es la razón de nuestro ser. 3, porque Él debe constituirse en el propósito de nuestra existencia.
Para eso fuimos creados, para que Dios se convierta en el propósito de nuestra existencia y no que tú te conviertas en el propósito de tu existencia. Así lo hizo el rico insensato. Él mismo se convirtió en el propósito de su existencia. Y en esta historia que estamos leyendo, también el rico se constituye en el propósito de su existencia. Mira por favor en el versículo 19, leámoslo nuevamente. Había un hombre rico que se vestía, ¿cómo se vestía? De púrpura y de lino fino. ¿En dónde estaba la atención de este rico? En su apariencia, en su apariencia. Si tuviésemos el relato en la actualidad, diríamos que este hombre compraba su ropa en Palacio de Hierro. Decir que compraba en Liverpool, pues ya le va bajando la calidad. Si compra su ropa en Walmart, pues ya le va bajando la calidad. Si compra su ropa en Bodegas Aurrerá, pues ya le va bajando la calidad. Si compra sus ropas en La Paca o en el mercado, no, pues casi le da un infarto a este rico. ¿Por qué? Porque hay gente que pone su atención en lo material y le interesa que la gente que lo vea vestido de lujo y que lo vean vestido con ropas de marca, náutica, Tommy Hilfiger, o no sé cómo se pronuncia el apellido. Y así los muchachos saben de eso, ¿no? No recuerdo quién me contaba que en una ocasión un muchacho tenían que comprarle sus tenis y su papá dijo, bueno, pues vamos aquí a comprar unos Puma. ¿Cómo Puma, papá? ¿Cómo Puma? No, papá. Y ya le hizo su argüende, ¿no? Sí, porque hay mucha gente que su vida está por lo que le rodea. Los valores temporales es lo que hacen que esa persona construya su vida, y esa es su realidad. Su realidad es usar lociones de aquellas que dicen uff, vestimentas que dicen uff, calzado, reloj, el celular, todo tiene que ser de marca, todo tiene que ser de marca. Si no es de marca, es la persona tal vez más infeliz que pueda haber en la vida, porque está acostumbrado. Esa es su realidad. Su realidad está constituida por lo que viste. Está constituida su realidad por lo que piensan las demás personas de sí, la admiración que causa. ¿Cómo se llama ese término que le atribuyen al hombre que tiene mucho cuidado de sí mismo? ¿Metromex? Metromex no. Metrosexual. Sí, ese es un término que lo escuché en algún momento. ¿Y qué significa eso? Que es un hombre, pues se adora a sí mismo. Se adora a sí mismo. Una vez vi un video de la casa en donde vive Ronaldo, el futbolista portugués, y Lionel Messi. No, hombre, son unas residencias impresionantes. ¿Tienen un carro? No, tienen varios carros. De esos que andan empujando para que arranquen, no, de aquellos de lujo. Este es el tipo de persona que lo que le rodea constituye su realidad. Una residencia, no, un carrazo, un traje de esos de marca que no sé cuántos miles de dólares cuestan. Sí, aquí, mira, ahí dice, había un hombre que vestía de púrpura y de lino fino. Esa era su realidad, vestir del uno y vestir de marca. Y hacía cada día banquete con esplendidez. ¿Qué significa eso? Que en la mesa de este rico encontrabas de todo. Y encontrabas en abundancia, porque hablando de esplendidez, habla de que podías tomarte las botellas de vino que quisieras, comer las rebanadas de chuleta o de arrachera o lo que se te pusiera enfrente, ahí estaba.
¿Cómo es que una persona le da tanto interés a la comida? Bueno, pues son cosas, valores que se van constituyendo. Dios nos dice en su palabra que hay gente que hace de su vientre su Dios. A esa persona que le digas que va a ayunar, no, pues casi le da un infarto, se muere. Y no, bueno, si le propones el ayuno en donde hay una restricción de dieta, donde nada más come legumbres y verduras y frutas y cosas así, pues no la pasa tan mal. Nada más que sugiérele que ayune el ayuno de Esther, a ver qué te dice. ¿Por qué? Porque el vientre se exalta. Así como se exalta la apariencia, se exalta el vientre. Y entonces la vida de la persona gira alrededor de eso. Y aquí lo vemos. O sea, no me lo estoy inventando, únicamente lo estoy señalando. Aquí dice que este hombre vivía para vestirse bien, y vivía para comer bien, y vivía para que la gente lo admirara, que la gente hablara de él. ¿Por qué? Porque ahí va el ricachón, allá va el que tiene un carrazo, el que tiene esto, el que tiene el otro, etcétera. Entonces, este es un hombre que no tomó en cuenta a Dios al planear su vida. No lo tomó en cuenta. Simplemente vivió centrado en las cosas materiales, porque las cosas materiales eran su realidad. Por eso, eran su realidad. Pero, pues tú sabes lo que te dije hace rato, que Dios debe de ser la realidad de mi vida, porque Él va a ser mi juez. Y aquí se ve en dónde está el veredicto del juez. Aquí se ve en dónde fue a parar el rico. En el Hades, versículo 23. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos. ¿Qué dijo el juez? Tú que no tomaste en cuenta mi vida, ni el propósito por el cual yo te creé, y centraste tu actividad terrenal únicamente en ti mismo, allí terminan los que se olvidan de Dios, los que no toman en cuenta a Dios, los que hacen a un lado mi palabra, porque estamos hablando en un contexto judío. Y en el resto del pasaje se habla de la Biblia, lo que conocemos como el Antiguo Testamento. Se habla, o sea que esa persona deliberadamente hizo a un lado la información de la Biblia, lo que sus padres le habían enseñado, lo que sus maestros le habían enseñado, y no le interesó las cosas de Dios, le interesaron las cosas de la vida. No hizo de Dios su realidad. Y lo mismo te puede pasar a ti, que me estás escuchando, que en un momento o en tu vida tomas de Dios lo que te conviene y de la vida lo que te conviene. Toma lo mejor de Dios, la esperanza de ir al cielo, y lo mejor de la vida, lo que satisfaga su propio egoísmo. Entonces, Dios tiene que ser la realidad de tu vida. Tenemos, déjame decirte, esto lo he leído, no puedo constatar si es un dato verídico o no, pero lo he leído en varios momentos, donde dice que Alejandro el Magno, aquel personaje que murió de 30 y tantos años, muy joven, tuvo una carrera meteórica, subió como la espuma y se extendió su dominio, su reinado el imperio griego de manera increíble. Pues dicen esa anécdota, que Alejandro el Magno le pidió a las personas que cuando él falleciera hicieran un féretro en donde tuviera huecos donde pudieran sacar sus manos, y que la gente, cuando viera el féretro de Alejandro el Magno, viera que estaban sus manos afuera del féretro. Y le preguntaron, bueno, pero ¿cuál es la idea? ¿Por qué quiere hacer eso? Porque quiero que mi pueblo sepa
que el hombre más poderoso del mundo se fue de este mundo sin llevarse nada. Está interesante, ¿no? Está interesante la anécdota, porque ilustra una verdad, que toda aquella persona que pone su atención en las cosas temporales, cuando se va como vino. ¿Cómo vino? Sin nada. Así vino el hombre. ¿Cómo veniste tú? Sin nada. Te tuvieron que poner algo, ¿no? Sí, igual que a mí. Pero venimos sin nada y nos vamos sin nada. Entonces es importante que tú consideres lo que te estoy diciendo, que Dios debe ser nuestra realidad, y que este tiempo de pandemia que te ha permitido a ti estar ahí sentado y escuchando este mensaje, pues quiera Dios que tengas un corazón sensible y que realmente reconozcas lo que tengas que reconocer y arregles lo que tengas que arreglar. Hay una historia que está en Daniel 6, del 14 al 28. Daniel capítulo 6, versículo 14 al 28. Este Daniel fue un hombre que comenzó sirviendo en las cortes, era un cortesano, y sirvió en la corte de Nabucodonosor y en la corte de los sucesores de Nabucodonosor hasta que llegó a Belsasar. Y en el reino de Belsasar fue cuando Babilonia fue conquistada por el imperio de Media y de Persia. Y entonces Daniel continúa en la corte, nada más que ahora es cortesano de Darío el Medo y posteriormente de Ciro el Persa. En este capítulo que estamos leyendo, Daniel es cortesano de Darío el Medo. Y dice aquí en el versículo 6, capítulo 6, leo a partir del versículo 14. Déjeme brevemente ubicar el por qué, qué está pasando. Hubo gente que envidió a Daniel y quiso derribarlo, y trataron de encontrar alguna justificación para quitarlo de su puesto y no encontraron. Era un hombre intachable. Y entonces ellos idearon que la única manera que había de agarrarlo era a través de su relación con Dios. Y como Daniel tenía una relación con Dios que era conocida de alguna manera, yo creo que por la vida que llevaba, entonces planearon astutamente una artimaña en donde David tenía que caer. Y la artimaña fue que el rey Darío ordenara que por 30 días ninguna persona en su imperio le pidiera nada a nadie más que al rey Darío. Si alguien le pedía algo a su Dios o a su vecino, cuello. Y entonces ellos dijeron: Daniel no va a claudicar, Daniel se va a mantener y va a desobedecer, y entonces lo podemos acusar. Entonces así era la idea. Y entonces eso es lo que estamos leyendo en el versículo 14. Cuando el rey oyó el asunto, es decir, que Daniel no se sujetó a la prohibición, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó, y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno,
ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Fíjate lo que hace el rey al siguiente día. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, por cuanto había confiado en su Dios. Y dio orden al rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, y él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Aquí tenemos la historia de un hombre que hizo de Dios su realidad. Ante la amenaza que había de que si alguien le pedía a un Dios o a una persona, le hacía alguna petición, tendría que ser acusado y ser muerto. Ese edicto supo Daniel. Él tenía la costumbre de que todos los días al orar, él invocaba a su Dios con las ventanas abiertas. Él no cambió su estilo, siempre así lo había hecho y lo continuó haciendo. No porque está ese edicto, cierro las ventanas, no, tal y como lo hacía antes, lo siguió haciendo. Por eso es que los hombres lo vieron y lo acusaron. Allí está ejemplificado un hombre para quien Dios es su realidad, que él sabe que Dios es el origen de su vida, la razón de su ser y el propósito de su existencia, porque él es su creador, su sustentador y será su juez. Y Daniel estuvo dispuesto a honrar a su Dios y que pasara lo que pasara. Y tú viste aquí qué poderoso testimonio tienen aquellas personas que hacen de Dios su realidad. Porque el rey se expresa de una manera, le dice: siervo de Dios, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo. Y dice Daniel: mi Dios envió su ángel, yo no he hecho nada malo. Entonces, cuando tú haces de Dios tu propósito en la vida, vives una vida honesta, porque sabes que algún día estarás ante el juez. Y en este caso, Daniel no hizo nada malo. Todo fue una artimaña de parte de sus enemigos. Y aquí Dios se manifiesta como el Dios todopoderoso, el Shaddai. El Shaddai. El Shaddai, ¿quién es el Shaddai? Pues el todopoderoso. El todopoderoso que creó los cielos, la tierra, el mar y todo cuanto en ellos hay.
Pero no solamente se limitó a este planeta y a este sistema solar, sino de acuerdo a la información que nos dan los astrónomos, el universo tiene cientos o miles de sistemas solares, miles de galaxias, y se sigue extendiendo y extendiendo y extendiendo, de tal manera que nuestro sistema solar, en el marco de las dimensiones del universo, realmente ni aparece, mucho menos nuestra Tierra y mucho menos tú y yo. En esas dimensiones del universo, tú y yo no contamos. Tenemos que hacer de Dios, del Todopoderoso, del Shaddai, nuestra realidad. No te estoy diciendo que sea fácil, porque ¿qué fue lo que pasó con Daniel? Lo agarraron y lo echaron al foso. O sea, no es porque Dios es mi realidad, no me pasa nada. ¿Cómo no? Sí te van a pasar cosas. Te van a pasar cosas para que experimentes que Dios es tu realidad. Y él pudo constatar y testificar, porque ¿qué ejemplo podría haber sido para Darío si él habla de que sirve al Dios Todopoderoso, al Dios viviente, y ante una situación como la que armaron, él doblega las manos? Él se mantuvo firme. Por eso tuvo el rey Darío el Medo una impresión muy fuerte de quién es el Dios a quien sirve Daniel, o servía Daniel. Y en lo que continúa del relato que acabamos de leer, ahí se ve la manera en que es el rey el que engrandece al Dios de Daniel. No es Daniel ya había dado testimonio, pero con todo lo que sucedió, entonces es el propio rey el que enaltece a Dios. Y mira lo que dice aquí. Versículo 26. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Yo estoy seguro que muchas personas que me están escuchando ni temen ni tiemblan ante Dios. Dios es chuchín, como disculpe el Señor, pero mucha gente, sí, chuchín, es que chuchín y yo de piquete de ombligo nos llevamos. Pues aquí las cosas son diferentes. Aquí se está animando a las personas como que estuviese hablando un judío y es un rey pagano, que todas las personas tiemblen y teman ante el Dios de Daniel. Dice, porque Él es el Dios viviente. ¿Y qué otra razón da a Él? Y permanece por todos los siglos. ¿Y qué otra razón da a Él? Y su reino no será jamás destruido. ¿Y qué otra razón da a Él? Y su dominio perdurará hasta el fin. ¿Y qué otra razón da a Él para temer a Dios y para temblar ante su presencia? Él salva y libra. ¿Y qué más? Y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Y dice, y Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Todo lo que aprendió el rey, porque hubo un hombre que demostró que Dios es su realidad. Y que no importaba lo que le rodeaba, su Dios era poderoso para sacarlo del apuro en el que otros lo habían empujado. El Shaddai, el Dios todopoderoso. Y con esta pandemia que está a nuestro alrededor en Tlaxcala y que en México está en semáforo rojo todo el país, pues tú tienes que tener muy en mente las cosas que te he estado compartiendo. Te mandé en Vendré otra vez, te mandé los 14 nombres que aparecen en de estas que son complementos de esta imagen que estás viendo aquí en la pantalla. ¿Cómo puedes hacer de Dios tu realidad? Ya te dije que este libro debe ser un libro de revelación. Eres tú y Dios y tú. Yo te puedo hablar de enseñanzas y te puedo dar ejemplos bíblicos y te puedo hablar de situaciones personales, pero eres tú finalmente el que tomas la decisión.
si decides creer o no creer, si decides mantenerte o doblegarte, si decides temer a lo que te rodea o mantenerte firme, ese eres tú. Así como yo he tenido que mantenerme en la posición que me asigna mi condición de creyente en Jesucristo y de siervo de Dios, pero eso ha sido porque yo he querido, porque yo he hecho de Dios mi realidad, porque Dios y yo tenemos una relación. Y este libro para mí es una revelación personal. Yo te animo a que estos nombres que estás aquí viendo, tú los escribas en alguna parte en donde tú tengas fácilmente acceso, y no en un papelito que después no te acuerdes en dónde lo dejaste, si lo metiste en algún libro o lo pusiste en algún folder, o a saber en dónde pudieses haberlo colocado. Lo que yo he hecho es escribir los nombres. Estos nada más son 14, hay más. Aquí tengo mi lista. ¿Y con cuál es la idea? Pues que estos nombres sean motivo de mi meditación, motivo de memorizarlos, de tal manera que cuando hay un apuro, ¿a quién debo recurrir? Mira, por favor, quiero terminar con el Salmo 124:8. Salmo 124:8. Ya lo dice así: nuestro socorro está ¿en quién está? En el nombre. ¿De qué nombre? ¿De quién? De Jehová. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová. ¿Por qué está nuestro socorro en el nombre de Jehová? Pues porque Él hizo el cielo y Él hizo la tierra. ¿Te fijas allí qué es lo que dice? Nuestro socorro está en el nombre de Jehová. Si tú ante tus dificultades invocas Abba Padre, o invocas Emanuel, o Jehová Jireh, o Jehová Nisi, o El Shaddai, bueno, tú ya estás invocando el nombre y estás recurriendo al nombre. Dice aquí nuestro socorro. Nuestro socorro está ¿en dónde está? En tu pastor. Pues si quieres hablarle a tu pastor y pastor, ¿me puede usted recordar alguno de los nombres del Señor que me pueda auxiliar en esta situación? Pues si me llamas, con gusto lo hago. Pero no se trata de eso, se trata de una relación que tú vayas desarrollando, ampliando y profundizando y engrandeciendo con tu Dios. No siempre puedes estar esperando la ayuda del anciano, del obrero, del siervo, de algún hermano. Somos un cuerpo y es necesario esa disponibilidad para ayudarte, y siempre que me busques lo haré con el mayor con todo mi corazón, con la mejor de las intenciones. Pero es necesario que tú te hagas esta listita, así como yo la hice en mi Biblia, y que la revises, y que te familiarices, y que profundices y medites en cada uno de esos nombres, para que cuando venga el problema no tengas que ir a buscar dónde dejé la lista, en cuál Biblia la anoté, sino que ya sean parte tuya. Y tú sabes que en este momento el nombre que yo tengo que recurrir es a Jehová Rafa. Ya ve como si tiene un nombre común. No está hablando de Rafa como el diminutivo de Rafael. Rafa significa sanador, del verbo sanar. Jehová Rafa. Y ante tu problema podría ser de salud, ve y busca a Jehová Rafa. ¿Qué dice el texto? Nuestro socorro está en el nombre de Jehová. ¿Cuál es el nombre? Pues el que se adecue a tu necesidad.
Si es enfermedad, Jehová Rafa. Si es tu necesidad económica, Jehová Jireh, el Dios que provee. Si es un peligro, Jehová Nisi o Jehová o el Shaddai, como tú gustes. Ya es tu comunión con Dios la que irá surgiendo en esa interacción del tiempo y del espacio y las circunstancias que hacen de nosotros la vida que nos toca vivir. Como dice el último pasaje que les dije, sería bueno que lo memorizaras. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová. ¿Qué significa Jehová? El que existe en sí mismo, que hizo los cielos y la tierra. ¿Quién hizo los cielos y la tierra? Ya se los dije en algún momento, Elohim, el nombre plural de Dios, el nombre que nos habla de que nuestro Dios subsiste en la pluralidad, sin llegar al triteísmo. Decir que nuestra fe es triteísta significa que creemos en tres dioses. No, creemos en un Dios trino, manifestado en la persona maravillosa del Padre, en la maravillosa persona del Hijo y en la maravillosa persona del Espíritu Santo. Tres personas distintas, con la misma deidad, con el mismo poder, con todos los atributos que tiene el uno, también los tiene el otro. Nuestro refugio está en el nombre de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Si tu refugio es Jehová Adonai, Jehová el que existe en sí mismo, Jehová Elohim, Jehová el que existe en sí mismo, Jehová Elohim, Elohim el creador de todo, bueno, ahí estará tu socorro, ahí está tu socorro. Y así como Daniel salió del apuro de los leones y Dios envió un ángel y le cerró el hocico a los leones y no le hicieron nada, así también Dios manifestará su poder en tu vida, el Shaddai. Bueno, quiero con esto concluir el mensaje y quiero terminar como conviene hacerlo, con una oración. Y yo espero que tú que has escuchado este mensaje lo tomes en cuenta y hagas de Dios tu realidad. Pero déjame decirte que Dios no va a ser tu realidad si tú no se lo pides, y si tú no lo determinas, y si tú no lo confiesas. Vamos a orar. Padre, gracias en esta hora por permitirnos invocar tu santa palabra, acudir a ella y enarbolarla como nuestra confesión. Gracias, Señor, porque nuestro socorro está en el nombre de Jehová. Y gracias, Señor, porque no te has revelado al ser humano con un solo nombre, sino hay muchos nombres y cada uno de ellos con un hermoso significado que se relaciona con nuestras necesidades. Recibe nuestra alabanza y nuestra gratitud y nuestra confesión de que tú eres el Shaddai, el Dios todopoderoso que se ha convertido en nuestro Dios. Y yo he hecho de ti mi realidad. Y yo espero que mis hermanos que están escuchando este mensaje decidan hacer de ti su realidad, para gloria tuya y para bendición de sus propias vidas. En el nombre de Jesús. Amén.